el procedimiento disciplinario en la caja, actualmente todos sabemos que estamos en una pandemia y yo considero que el procedimiento disciplinario tal y como lo lleva la caja es una pandemia a nivel caja, ¿verdad? Es una pandemia que lamentablemente ni siquiera tiene cura ni tiene vacuna porque ellos no hacen la forma de buscarle una solución a todas las violaciones que hay al debido proceso. Eh, no es la idea, tenemos que ser conscientes que si un trabajador comete una falta, este, tiene que ser sancionado, tiene que ser amonestado o tiene que ser corregido porque son funcionarios públicos que están obligados constitucionalmente a dar un servicio eficaz. Las leyes costarricenses, principalmente la Constitución y la Ley General de la Administración Pública. Pero la idea es que esos procedimientos disciplinarios deberían ser llevados como tiene que ser, o sea, no sin violaciones a los debidos procesos, como se hace, porque es que hay demasiadas violaciones a los debidos procesos y desgraciadamente los funcionarios o los encargados de llevar esos debidos procesos que son los órganos directores y los órganos decisores, nunca aceptan que cometieron un error, nunca corrigen esos errores. Entonces, la idea es concientizar de cómo se lleva un procedimiento disciplinario para que si en algún momento alguno de ustedes funge como órgano director o como órgano decisor, no cometan esa serie de errores, porque en realidad el hecho no es sancionar por sancionar, porque los procesos se pueden enderezar, o sea, hay procesos que se pueden enderezar y de esa forma no violentarle los debidos procesos a los trabajadores. Y bueno, empecemos con lo que es el inicio del proceso disciplinario. Bueno, pues es un proceso sancionatorio que está compuesto de varios actos que todos son concatenados o que tienen que ir en un orden cronológico y funcional. O sea, los actos que acompañan un procedimiento disciplinario, todos tienen que ir en un orden cronológico. Empezando, digamos, si existe una denuncia, entonces eso tendrá que ir de primero en el expediente y de segundo irá la conformación de órganos directores o si hubo una investigación preliminar, se pondrá ahí de segundo a la denuncia, pero todo tiene que ir en un orden cronológico. Es muy importante ese orden cronológico, porque ahí es donde empieza el expediente. El expediente quizás es una de las partes más importantes del proceso, ¿verdad? Porque es donde el funcionario investigado va a basar su defensa. Y si un expediente está mal elaborado, entonces eso provocará que exista una mala defensa a la hora de ejercer los derechos de recursos ordinarios y posterior audiencias y demás, ¿verdad? De tal manera que el expediente debe estar en un folder o AMPO, no puede ser así como que nada más esté unas hojas ahí sueltas o en orden cronológico y debidamente foliados. Aquí, en este punto, voy a poner un ejemplo de esta semana, porque como les digo, esto es una pandemia, el proceso disciplinario en la caja es una pandemia que se da día a día y no hay forma de corregirlo, ellos no lo corrigen, pero voy a poner un ejemplo que se dio esta semana con un procedimiento disciplinario donde la investigada o el investigado solicitaron el expediente. El día que lo solicitan, el órgano director no se encuentra donde tenía que estar para dar el expediente porque estaba en una gira y el otro miembro del órgano director estaba en teletrabajo y entonces el otro miembro del órgano director estaba en teletrabajo, entonces no le facilitaron el expediente y bueno, eso no es problema del investigado. A la hora que a la persona le hacen el traslado de cargo le indican el expediente va a estar en tal parte de tal hora a tal hora y eso es lo que el investigado a partir del traslado de cargo que se le notifica, el expediente tiene que estar a disposición del investigado todos los días que él lo requiera. O sea, y principalmente los primeros 5 días
que son los más importantes, que es cuando el investigado debe realizar su defensa, debe realizar los recursos ordinarios, pues el expediente debe estar disponible. Esa persona o ese investigado llegó, no estaba el expediente disponible porque el órgano director, uno estaba por aquí, otro estaba por allá. Entonces, le enviaron al correo 5 oficios sin foliar, 5 oficios sin ningún orden de nada, sin ninguna de lo que lleve ya el expediente, en un folder, todo, era 5 oficios por correo que no corresponden a un expediente disciplinario y lamentablemente, como siempre, se puso la apelación y el órgano decisor indica que en ningún momento se le negó el expediente porque se le pasó por correo. O sea, no aceptan que eso no es un expediente. No aceptan que eso tenía que haberse corregido. No aceptan que el expediente no es así que se tiene que dar. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a seguir con este proceso. Después vamos a tener que irnos a un proceso laboral y al final se ganan los procesos en otra vía, como puede ser la vía laboral o el contencioso administrativo cuando ya existe una sanción y el proceso se continúa con todo este montón de falencias. Bueno, vamos a continuar con lo que son los sujetos del procedimiento disciplinario. Empezamos, eso está en el artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública y también lo podemos localizar en la parte de procedimiento disciplinario ordinario de la normativa de relaciones laborales de la Caja. Empezamos con el órgano director. El órgano director puede ser colegiado unipersonal, con excepciones. Ahorita indico cuáles son las excepciones. Colegiado es que puede estar integrado por una o por dos o más personas y unipersonal que puede ser por una persona. Este órgano director, las excepciones que digo es que cuando se trata de una investigación por hostigamiento sexual, tiene que ser necesariamente estar constituido por dos personas, o sea, tiene que ser un órgano colegiado. Debe existir un hombre y una mujer como órgano director. ¿Por qué tiene que ser esto? Porque depende de quién se esté investigando. Por ejemplo, si se está investigando un hombre de acoso sexual, pues de ahí, si solo está una mujer de órgano director, lógicamente podrá tender a tal vez a parcializarse. Y el caso contrario, si es una mujer, bueno, podrán parcializarse. Entonces, por esa razón debe existir, en casos de acoso sexual, deben existir dos miembros de diferente sexo. El órgano director, bueno, el órgano director es nombrado por el órgano decisor. El órgano decisor es el que se encarga de nombrar el órgano director. No tiene que ser bueno, actualmente no tiene que ser abogado necesariamente, pero actualmente eso es otra cuestión que se violenta en la Caja, como tantas cosas que violentan en el debido proceso. Hubo un acuerdo de junta directiva donde se determinó que en todo órgano director debe haber un abogado y sin embargo eso no se está cumpliendo. Casi la gran mayoría de los procesos o es una persona sola que no es abogado ni siquiera estudiante de derecho, sino que simplemente es un empleado más de la Caja, que puede ser un médico, una enfermera, un farmacéutico, cualquier persona que no tiene ninguna preparación en derecho. Se dijo en un acuerdo de la Caja que debe existir un abogado, pero eso no se está cumpliendo. Y cuando uno lo alega en los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, ellos indican cualquier cosa para evadir esa sentencia que se está dando, ¿verdad? De que no existe el abogado dentro del órgano director. El órgano director es nombrado por el órgano decisor. El órgano director es el encargado de instruir el proceso disciplinario, es el encargado de resolver de estar en la audiencia cuando se da la audiencia, es el encargado de entrevistar a los testigos si los hay, es el encargado de entrevistar al investigado si declara y todo lo demás. Si es el órgano director el que emite, porque no siempre, o sea, no siempre el órgano director emite el traslado de cargo o lo suscribe. Si es el órgano director el que suscribe el traslado de cargos, entonces él es el encargado también de resolver el recurso de revocatoria. Porque el recurso de revocatoria significa que se revoca aquello que usted mismo hizo. O sea, usted mismo puede revocar sus propios actos. Entonces, si el órgano director redacta el recurso el traslado de cargos, perdón, entonces él es el que se encarga de resolver la revocatoria. Si se pone apelación en subsidio, que es lo que siempre se hace, ¿verdad? Entonces
si rechaza la revocatoria, tendrá que elevarlo para que lo resuelva el órgano decisor, que sería el superior en grado para resolver lo que es la apelación. Luego tenemos lo que es el órgano decisor. El órgano decisor es la jefatura, que puede ser la jefatura inmediata de cualquier departamento, farmacia, microbiología o odontología, o puede ser el director médico. El órgano decisor es el que decide, o sea, es el que al final decide si aplica una sanción, si no la aplica, si resuelve el recurso de apelación, todas aquellas cuestiones interlocutorias que se presenten durante el proceso, como excepciones, las excepciones de, por ejemplo, de prescripción, excepciones de... El órgano decisor resuelve lo que son los incidentes de nulidad o cualquier incidente que se presente. Entonces el órgano decisor es el que se encarga de emitir lo que se llama el acto final. El acto final ya es el acto donde, bueno, y la propuesta de sanción, ¿verdad? Que está anterior al acto final. El acto final es el que decide ya aplicar la sanción, ya es lo que ya pone final al proceso y luego sigue que la ejecución, que también lo tiene que hacer el órgano decisor, que es ejecutar ya la sanción que se le instauró al investigado. ¿Cómo puede ser que el órgano decisor decida no poner ninguna amonestación, verdad? Porque él es el que decide, ¿verdad? Aunque el órgano director encuentre que se lograron probar todos lo que se investiga, el órgano decisor puede apartarse perfectamente de esa decisión y determinar que no, que él considera que tal vez no hay elementos y que no existió. Eso es una decisión que la toma casi siempre el órgano decisor, pero no es normal y no se usa, ¿verdad? Casi nunca un órgano decisor se aparta de un informe de conclusiones de un órgano director. Casi siempre se acoge definitivamente a lo que dice el órgano director. Luego viene la parte investigada, que es la persona por la que se está investigando de cualquier falta, que pueden ser llegadas tardías, pueden ser ausencias, pueden ser faltas de respeto. Ahora se está dando mucho investigar los accesos injustificados y sin autorización a los expedientes EDUS. Eso se está dando mucho actualmente. Puede ser cualquier falta que se cometa, ¿verdad? Entonces ahí está la parte investigada. Tiene que tener todos los derechos, debe hacerle el traslado de cargos con su imputación y el relato de los hechos. Hay que diferenciar entre lo que son los hechos y la imputación, porque los hechos es lo que se va a investigar y la imputación es justamente lo que se le está imputando en grado de probabilidad, que son cosas muy distintas, ¿verdad? Porque muchas veces tienden a poner nada más los hechos en el traslado de cargos. Y no, aparte de los hechos tiene que estar la imputación, que es lo que se le imputa, y la intimación, ¿verdad? Son cosas que pareciera que son iguales, pero no, son diferentes. Entonces eso tiene que estar muy definido en lo que es el traslado de cargo, porque eso depende, ¿verdad? De que se pueda hacer una apelación y que se pueda venir abajo un proceso, que como les digo, muy rara vez los órganos directores o los órganos decisores aceptan que cometieron errores en el proceso y lo retrotraen hasta el inicio. Y bueno, no siempre, ¿verdad? Pero es una mínima excepción. Hace poco me aceptaron uno y me dijeron, reconocieron que estaba mal el proceso y entonces aceptaron la revocatoria y retrotrayeron los efectos al inicio del proceso, y eso implica que cuando le volvieron a hacer el traslado de cargo, ya había una prescripción que más adelante se los explico en qué consiste la prescripción del proceso. Después venimos con la parte denunciante, que la parte denunciante puede ser que no exista, no puede ser que no exista un denunciante, porque puede ser que sea una investigación o un proceso que lo inicie la administración pública. Puede ser que lo inicie la administración pública, entonces no va a haber denunciante, pero si existiera denunciante, el denunciante nada más denuncia. Con excepción, que ahorita les digo cuál es la excepción, el denunciante nada más denuncia lo que se le afectó, digamos, que tuvo un maltrato en la consulta con un médico, que se le dio un medicamento
que no correspondía al que le recetó el médico, que, bueno, cualquier cosa que denuncie un usuario, él el denunciante nada más denuncia y ya sale del proceso. Pasó en estos días en un proceso también que metieron al denunciante como parte en el proceso y eso no puede ser en un proceso ordinario normal, ¿verdad? La excepción es cuando se trata de un proceso por hostigamiento laboral o hostigamiento sexual. Ahí sí el código, perdón, la normativa de relaciones laborales sí autoriza para que el denunciante forme parte del expediente. ¿Por qué? Por ser una persona que, que se le está causando un daño en sí mismo, como es el hostigamiento laboral o sexual, y entonces tiene un interés legítimo para participar en las audiencias, para declarar, inclusive puede declarar en la audiencia, puede declarar todo lo que le sucedió como hostigado laboral o como hostigado sexual. Entonces, esa es la excepción cuando se trata de un hostigamiento laboral o sexual, entonces sí forma parte del proceso. Luego tenemos lo que son los testigos, que es una cuestión opcional. Puede ser que no hayan testigos, hay investigaciones o procesos disciplinarios donde no hay testigos, entonces no siempre los hay. Si los hay, se llevan a la audiencia, tienen que relatar los hechos tal y como los conocen, no pueden variarlos porque se juramentan y se les hace la advertencia que de acuerdo al Código Penal están bajo juramento y que no pueden falsear la verdad porque pueden ser acusados por falso testimonio. Pero no siempre hay testigos, es una cuestión opcional. Hay audiencias donde no hay testigos, solamente la parte investigada y la administración. Los tipos de procedimiento, bueno, tenemos el procedimiento ordinario, disciplinario, que es el procedimiento normal, el que se le instaura a una persona por cualquier falta ordinaria, como pueden ser llegadas tardías, ausencias injustificadas, faltas de respeto, mala atención a un paciente, entrega, bueno, cualquier cantidad de cuestiones que se pueden hacer, ese procedimiento disciplinario. Es un procedimiento normal, se hace el traslado de cargos, se le da los derechos al investigado y se le dan 5 días para que apele o interponga las excepciones que tenga a bien, ¿verdad? Luego tenemos el proceso disciplinario de responsabilidad patrimonial. Este es cuando se investiga a un trabajador por haber incurrido en alguna responsabilidad patrimonial que por ejemplo puede ser que dejó que se venciera un producto en una farmacia, por ejemplo, ¿no? Se venció un producto por negligencia del encargado, que hizo una compra mal o compró algo que era innecesario o compró un equipo que no se necesitaba y está en una bodega y no se utiliza. Entonces es un proceso de responsabilidad patrimonial que es distinto al proceso de responsabilidad por daño patrimonial, que es diferente. Cuando es un proceso por daño patrimonial, que no lo incluye ahí, pero lo voy a explicar, cuando es por daño patrimonial se refiere cuando el trabajador daña un equipo, o sea, directamente daña un equipo. Eso es responsabilidad por daño patrimonial. Por ejemplo, a usted le dan su computadora y de la computadora usted la quiebra o usted daña una cuestión de hacer exámenes de laboratorio y se empieza a investigar y se investiga, se hace una investigación patrimonial y se descubre que pueden haber elementos necesarios para hacer un proceso disciplinario porque existe la posibilidad que fue por dolo o culpa del trabajador que ese equipo se dañó. Entonces, eso es un proceso por daño patrimonial. Es diferente al de responsabilidad patrimonial. Y después tenemos el procedimiento de responsabilidad disciplinaria y patrimonial, que es un conjunto de los dos. O sea, se abre disciplinariamente porque, por ejemplo, hay una persona que por su negligencia se venció un producto en una farmacia porque obvió o no puso el producto donde tenía que estar en cadena de frío o cosas así. Esos ejemplos son los que más pongo porque son los que más se dan, ¿verdad? En cuestión de responsabilidad patrimonial. Entonces se abre un proceso de responsabilidad disciplinaria y patrimonial para determinar si aparte de que tenga que pagar el producto que se venció o que quedó sin uso, también se le pueda disciplinar con una sanción, o sea, una suspensión de 1 día, 2 días. Entonces también se abren los dos procesos. Tenemos el procedimiento de hostigamiento laboral.
Ese proceso es un proceso especial que trae la normativa, ¿verdad? Esa parte del proceso ordinario es un proceso que pretende prevenir lo que es el hostigamiento laboral en la institución, ¿verdad? Sus situaciones especiales, como por ejemplo, no hay amonestación verbal como en el ordinario. En el ordinario hay una amonestación verbal, en el procedimiento por hostigamiento laboral no hay amonestación verbal, directamente se va a la amonestación escrita y siguen las demás amonestaciones, suspensión sin goce de salario, y la más grave que sería el despido, que sería en un caso ya extremo donde la persona que denuncia el hostigamiento laboral, pues tiene una afectación ya, una incapacidad casi que de por vida o tiene que retirarse porque está tan afectado por el hostigamiento que provoca que se convierta en un despido para el trabajador, ¿verdad? Tenemos el hostigamiento sexual, que es un mecanismo parecido al hostigamiento laboral, con la diferencia que el hostigamiento laboral debe ser recurrente, o sea, debe ser una actuación recurrente y que se dé en el tiempo, ¿verdad? Que se tiene que dar en el tiempo, no es como el hostigamiento sexual que con una sola conducta que cometa una persona en contra de otra y que esta persona considere que es indeseable y que no quiere, no le gusta lo que le dijo el compañero o la compañera, ahí ya puede abrir un procedimiento por hostigamiento sexual, ¿verdad? O sea, no necesariamente tienen que ser varias actuaciones como en el hostigamiento laboral. Igualmente no hay amonestación verbal, es una amonestación que va directamente a la escrita y suspensión y todo lo demás. Ahora, vamos con el proceso sumario. El proceso sumario no está en la normativa de relaciones laborales, no lo estipula directamente en la normativa de las relaciones laborales, sino que está en la Ley General de la Administración Pública. Pero la normativa al final del procedimiento indica que se pueden utilizar otras leyes como la Ley General de la Administración Pública, el Código Procesal Civil, la Constitución Política y todas aquellas que vengan a llenar los vacíos o las lagunas que tenga la normativa. Entonces, al no haber un artículo ni estar normado el procedimiento sumario, se basa en lo que indica la Ley General de la Administración Pública. El proceso sumario son faltas de mera constatación. Por ejemplo, son las llegadas tardías. Es una cuestión de mera constatación porque ahí está estipulado los que marcan, por ejemplo, las personas que marcan, ahí queda estipulado, o sea, no hay que investigar nada, ahí está la llegada tardía. Un abandono de trabajo, no, un abandono, no, digamos que una ausencia injustificada de mera constatación. Casi que esas son las únicas sanciones, las únicas faltas que se pueden investigar por mera constatación. Es importante que en el proceso sumario no pueden investigarse faltas que impliquen un despido o sea, que al final pueda provocar un despido o una suspensión de más de 8 días. Entonces hay que ejercer todos los derechos cuando se trate de esas. Por ejemplo, si piensan hacer un proceso de mera constatación por por un abandono de trabajo, por ejemplo, por un abandono de trabajo que al final de cuentas el abandono de trabajo es sancionado con el despido al trabajador, eso no se puede hacer mediante el proceso sumario, hay que hacer el proceso ordinario normal. Entonces eso es importante tenerlo presente. Tenemos los principios del procedimiento disciplinario están en el artículo 95 de la Ley General, de la normativa de relaciones laborales. El debido proceso, que también está en el 39-41 de la Constitución, quizás es uno de los principios más importantes del procedimiento disciplinario. El debido proceso debe ser debido proceso, que nunca se da, como le digo, siempre hay cantidad de violaciones al debido proceso casi en todos los procesos. Siento y he sentido y siempre lo he dicho y en eso defiendo, sinceramente defiendo grandemente a la caja, que cuando los procesos son llevados en CIPA, hay más respeto al debido proceso. En CIPA hay más respeto al debido proceso, es una cuestión tiene como más seriedad el proceso en CIPA, quizás por ser ellos
abogados que conocen exactamente cómo se debe llevar un proceso. Entonces, en CIPA son más respetuosos del debido proceso, por lo menos en cuanto al debido proceso. Igual, si se cometen errores en el proceso, en el expediente o en eso, casi siempre tampoco a la hora que uno apela no lo aceptan. Pero por lo menos ellos en cuanto a ese el debido proceso, llevar el expediente como tiene que ser, llevar las audiencias como tiene que ser, las notificaciones, las comunicaciones, en cuanto a eso, el CIPA siempre es más respetuoso. Para los que no saben qué es CIPA, CIPA es el Centro de Investigación para el Procedimiento Administrativo de la Caja. Está en el piso 12 y 13 del edificio Genaro Valverde, acá en oficinas centrales. Y ahí se llevan a cabo una gran mayoría de procesos, ¿verdad? Importante que se me fue, cuando se trata de procesos por hostigamiento sexual, necesariamente tienen que hacerlo CIPA, ¿verdad? No puede, un proceso de hostigamiento sexual no puede ser investigado por un órgano director interno, o sea que, por ejemplo, que se dé un hostigamiento sexual poner un ejemplo, en el hospital Max Peralta de Cartago. No pueden nombrar un órgano ahí para investigar eso, necesariamente tienen que mandarlo al Centro para la Investigación del Procedimiento Administrativo. La intimación, como les dije, es una de las partes importantes de los principios. De los principios del artículo 95 son muchos ahí. En la otra filmina siguen, yo creo. Pero bueno, la intimación es el más importante. Hay que poner, es un conocimiento al funcionario de lo que se le está acusando formalmente. Debe ser clara, oportuna, circunstancial y precisa. O sea, no se le puede poner ahí, por ejemplo, llegó tarde. No, hay que ponerle cuándo llegó tarde, qué día, cuántos minutos llegó tarde. O sea, específicamente hay que decirle todo claramente. Igualmente en la acusación, en la imputación, que es muy parecido, tiene un hilo de diferencia muy pequeño, pero son diferentes. La imputación es la acusación formal también, pero ya es donde se le dice y se le individualiza y se le dice usted cometió esta falta y esta y esta y esta y por eso se le está investigando, pero tiene que ser claro y preciso. O sea, no se le puede poner ahí inclusive hay casos donde le ponen, es que el denunciante dijo esto y esto y esto, que usted había cometido tal y tal cosa en su contra. No, no es el denunciante el que está haciendo la imputación y la intimación, es la caja y el órgano director. Entonces, eso es muy importante porque se puede caer cualquier proceso. La informalidad, se supone que el proceso disciplinario administrativo es informal. Vieras que yo nunca he estado de acuerdo con esto. Siempre he dicho que para mí es un proceso formal porque si estamos hablando de debido proceso no podemos hablar de informalidad, pero bueno, es uno de los principios. Se supone que no es una cuestión tan formal como los procesos judiciales, pero como les digo, para mí es formal porque si se tiene que llevar un debido proceso, pues desde el momento que se está hablando de debido proceso, porque tiene que haber formalidad, pero sin embargo, la informalidad lo que presupone es que siempre hay un indubio pro acción, o sea, en este caso, ha de interpretarse en forma favorable al administrado que nunca se hace. Por eso que se dice que es informal, o sea, siempre, aquí no es indubio pro operario, es indubio pro acción. O sea, en caso de que la administración tenga alguna duda, debe interpretar lo que se está investigando siempre favorable para el administrado. La motivación y comunicación de los actos. Esto está en los artículos 129, 136 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Esto es muy importante. Es muy importante porque el proceso que les indiqué, donde tuvieron que anular el traslado a cargos y hacer otro nuevo, fue justamente eh, por no haber comunicado un acto que se dio. En el traslado a cargo se indicó un órgano director y al final del expediente decía que ese órgano director que se nombró, que se nombró y se indicó en el traslado de cargos, había renunciado o lo habían quitado y se había nombrado a otro, y eso no fue comunicado nunca al investigado, ni decía en el traslado de cargos, y eso dio en el traste para que tuvieran que anular y revocar el traslado de cargos y hacer uno nuevo con la consecuencia de cuando ya se lo volvieron a notificar, ya eso estaba prescrito, pues está prescrito. Celeridad. Eso tiende a evitar que los procesos se tramiten lentos, costosos y complejos.
y que se tiene que desenvolver de la mayor brevedad posible, ¿verdad? Se supone que un proceso disciplinario debe haber una sola audiencia y si ya en caso necesario tiene que hacerse una más nada más, dos audiencias y de ser posible en días continuos, ¿verdad? Pero eso no se da nunca. Los procesos disciplinarios son altamente largos, extensos y cansados. Eh, Ayer, creo que fue ayer, no sé si se pudo conectar porque parece que hubo un problema con el permiso del doctor que me comentaba, que está de órgano directo y el abogado de la parte investigada propuso que se hiciera el mapa o el mecanismo alterno. Y bueno, se le dio el tiempo, se suspendió la audiencia, se dio el tiempo prudencial, que son 3 días, para que lo presentara. Al final no lo presentó. Él me comentaba que él le molestó porque le parecía que era para atrasar. Eso es una técnica dilatoria que no se puede dar en los procesos. Yo le indiqué a él que en estos casos lo que hay que hacer es pues llamarle la atención al abogado, representante del investigado, y decirle que si no iba a presentar el mapa y que si no iban a hacer el uso del mecanismo, que por qué utilizan esas técnicas dilatorias, ¿verdad? Y seguimos ahí con los principios, son muchos, los principios del procedimiento disciplinario son muchos, muchos, muchos. Estoy sacando nada más lo más importante, la búsqueda de la verdad real de los hechos. Se supone que cuando una persona la lleva a un procedimiento es una presunción, o sea, es una presunción, no se, es probabilidad, no se sabe exactamente, entonces el órgano director tiene que buscar la verdad real de los hechos de la mejor manera posible, con prueba documental, con prueba testimonial, con prueba pericial, todo lo que el órgano director tenga a mano debe utilizarlo para buscar la verdad real de los hechos, porque qué triste y qué injusto es, vieras, como en tantos años de llevar de procedimientos disciplinarios, qué triste y qué injusto es ver cómo llora un investigado, de ver que lo están acusando y lo están sancionando por una falta que en su conciencia no cometió. Hay algunos que sí, vamos a reconocer, hay muchos que sí cometen la falta y definitivamente la esquivan o trata uno pues de mitigar el golpe, como dicen, pero hay muchos que a uno le da lástima ver cómo lloran de tristeza de ver que se les sancionó, porque el órgano director simplemente no buscó la verdad real de los hechos, sino buscó la manera de sancionar. ¿Por qué? Porque tiene encima al órgano decisor, tiene encima al órgano decisor, la jefatura, o tiene encima al director médico, indicándole prácticamente lo que tiene que hacer e indicándole que de la manera que sea posible busque no la verdad de los hechos, sino la manera de sancionar al investigado. Derecho de defensa técnica, bueno, sí, eso es que el investigado tiene todo el derecho, como cualquier persona en este país, en un país de derecho con el que vivimos, tiene todo el derecho de llevar su representante legal, puede ser un abogado, puede ser un representante sindical, puede participar en la audiencia, puede hacer preguntas, puede hacer todo lo que quiera el representante legal o sindical. Importante decir aquí, porque ha sucedido mucho, que a una persona la llaman como testigo a un proceso, entonces acuden a Ciprosimeca para que Ciprosimeca le nombre un abogado o se le nombre a alguien para que vaya a esa audiencia. Los testigos no ocupan abogado. Cuando usted va de testigo a una audiencia, no ocupa llevar abogado porque usted no va como investigado, usted no tiene que defenderse, usted nada más va a responder las preguntas que le va a hacer el órgano director y le va a hacer el abogado de la parte investigada. Entonces usted no tiene necesidad de llevar un testigo, no hay necesidad de llevar testigos de llevar abogado, perdón, cuando usted va como testigo. Acceso al expediente, bueno, lo que les decía. Hay un manual de procedimiento disciplinario de la Procuraduría General de la República que, bueno, yo diría que es como, como una Biblia, porque yo todo lo que necesito cuando voy a contestar un proceso lo busco en ese manual de procedimiento disciplinario, que es casi que es un resumen tan corto, tan bueno. Ahí habla que el acceso al expediente y el expediente es quizás uno de los principales elementos del debido proceso. Como les decía, a ese investigado que le negaron el expediente, le dijeron que no estaba el órgano director para dárselo, se lo pasaron 4 oficios le pasaron por correo, eso no es un expediente, 4 oficios que ni siquiera llevaban el traslado de cargos, 4 oficios que no se sabía ni siquiera si hubo una investigación preliminar o si no la hubo.
de tal manera que yo le indiqué, bueno, voy a hacerle un documento, le hice un documento, vaya personalmente, ella lo solicitó por correo, entonces vaya personalmente al órgano director con este oficio y dígale que le den el expediente. Nuevamente fue y le dijeron, no, el expediente no está disponible porque la persona está de gira y la otra persona no estaba en el área por teletrabajo, no sé qué situación. Entonces le digo, haga constar en el oficio estas situaciones y al otro día, eso fue un jueves, tenía tiempo hasta el martes, creo, para presentar los recursos ordinarios. Al otro día, nuevamente, se volvió a solicitar, a preguntar, el expediente no estaba. Eso no es responsabilidad del investigado. Desde el momento que se le hace el traslado de cargos, el expediente debe estar disponible para que el investigado lo revise. Ese viernes faltaban, porque yo vi el correo, faltaban 5 minutos para las 3 de la tarde, 2:55 de la tarde, y el órgano director le indica, venga porque ya está disponible el expediente. 5 minutos. ¿En qué momento se iba a trasladar esa persona desde donde estaba hasta la sede donde estaba el órgano director para retirar ese expediente? Si en la hora de cierre es a las 3 de la tarde los viernes, si en el mismo traslado de cargo le advierten al investigado que para hacer copia del expediente procure estar 15 o 30 minutos antes de que se cierre la jornada laboral. O sea, ellos mismos se están poniendo en el traslado de cargos y ellos mismos están violentándole al trabajador o al investigado porque le dicen con 5 minutos de tiempo que vaya a recoger el expediente. Yo le indico, dígale que no, que ya el expediente ya no se solicitó cuando tenía que solicitarse, que se está resolviendo con los 4 oficios que pasaron sin foliar. Y como les digo, en la revocatoria ponen que el expediente estuvo disponible y que esos 4 oficios estaban bien y que nosotros mismos reconocemos que lo estamos resolviendo. Lo estamos resolviendo porque eso nos enviaron. Pero una vez que estos tenga alguna trascendencia más abundante, entonces yo me iré a un proceso laboral o a un proceso contencioso y, y alegaré, ¿verdad? Que en su momento ya nunca tuvo el expediente disponible como tiene que ser y como en derecho corresponde. Este es el manual que les digo. Este manual es un manual que se llama Manual de Procedimiento Administrativo. Es de la Procuraduría General de la República. Es un manual súper bueno, súper interesante. Yo desde que lo pude adquirir, bueno, después lo adquirimos, este es el de Ciprosimeca, yo tengo uno personal en mi casa. Lo consulto cada vez que tengo que contestar un procedimiento porque es muy, muy bueno. Continúe, Mónica. Estamos ahora en las etapas del procedimiento disciplinario. La investigación preliminar es opcional. No en todo proceso se da una investigación preliminar. Se tiene que dar una investigación preliminar cuando no se tiene la certeza de la falta cometida, cuando no se tiene la certeza de los hechos que se están denunciando o se pueden investigar, cuando no se tiene individualizados, por ejemplo, que algo pasó en todo un departamento de farmacia o en todo un departamento de microbiología, no se tiene individualizado quién fue exactamente el que cometió la falta o quiénes fueron que cometieron la falta. Entonces se debe hacer una investigación preliminar para que se determine quién o quiénes cometieron la falta, cuáles son los hechos específicos a investigar y sobre todo para ver si existen elementos, porque puede ser que sí existió, que se quebró un vaso de jarabe, por ejemplo, en una farmacia, porque hasta por eso pueden investigar, ¿verdad? Hasta por un vaso de jarabe. Entonces, puede ser que ese vaso de jarabe se quebró, pero puede ser que se cayó porque estaba mal puesto, cosas así, ¿verdad? No necesariamente porque alguien cometió la falta. Entonces, puede ser que aunque existan hechos y aunque existan personas que pudieron cometer los hechos, puede ser que no existan elementos porque no hay elementos para investigar. Entonces, la investigación preliminar no siempre se tiene que dar. A veces se da, a veces no se da. Solo se da en esos casos. Es una investigación preliminar, como se dice, no es necesario. Muchas veces dicen, es que no me llamaron. No, necesariamente a la investigación preliminar, la comisión, porque no es un órgano, la comisión de investigación preliminar puede ser que llame, puede ser que no llame a la persona que se está investigando, puede ser que no llame ni siquiera a nadie a entrevistas ni nada, pero
La investigación se da, muchos de ustedes que están ahorita conectados en esta capacitación, perfectamente han podido ser objeto de una investigación preliminar y ni siquiera se han dado cuenta, porque muchas veces se hacen investigaciones, no se determina, no hay elementos, no hay nada para hacer un debido proceso, entonces se archiva. Se manda a archivar y se dice, no, la comisión determina que no hay elementos. Entonces, como le digo, es una cuestión eso sí es informal, ¿verdad? De hecho, en la investigación preliminar ni siquiera hay acceso al expediente. El investigador no tiene derecho a revisar el expediente como sí lo tiene en el debido proceso en sí, cuando ya se le abre la investigación ya formal, ¿verdad? El órgano director, bueno, como ya les había explicado anteriormente, lo conforma el órgano decisor y es el encargado de instruir el proceso, recibir los testigos, resolver aquellas etapas del proceso que se den donde no tenga que involucrarse o elevarse al órgano decisor, porque por ejemplo, si estamos en una audiencia y de repente surgió algo y el abogado del investigado, de los investigados, indica, bueno, voy a poner un incidente de nulidad sobre esta audiencia por X razón. Por ejemplo, yo puse un incidente de nulidad en una audiencia porque durante toda la audiencia el testigo que iban a llamar permaneció durante la audiencia y yo se los indiqué, él no puede estar aquí porque él es testigo, él no puede escuchar lo que van a declarar las partes investigadas. Eran dos personas de diferentes servicios y el órgano director siempre con su terquedad me dice, no, porque es de la administración. Le digo, es que puede ser de la administración o puede ser de nosotros, pero es que el testigo no puede escuchar. Bueno, está bien. Ustedes son el órgano director, ustedes son los que dirigen, ustedes saben. Terminó la audiencia, inmediatamente, antes de cuando declararon las dos investigadas, yo inmediatamente le digo, voy a poner un incidente de nulidad a esta audiencia porque el testigo no puede estar escuchando lo que declararon las investigadas. Necesariamente en ese momento tienen que suspender la audiencia y elevarlo al órgano decisor porque el órgano director no tiene la competencia para resolver ese tipo de actuaciones de los abogados. Entonces tuvo que elevarlo y suspender la audiencia y volver a convocar posteriormente. Justamente me dieron la razón, se anuló la audiencia, se anuló todo lo actuado y tuvieron que volver a hacer la audiencia porque el testigo no podía estar durante la audiencia. El traslado de cargos es el 121 de la normativa de relaciones laborales. Ahí en ese 121 se explica todo, cómo tiene que ser un traslado de cargos. Tiene que iniciar con un encabezado donde se dice el tipo de procedimiento, tiene que tener el número de expediente, tiene que nombrar, indicar quién es el órgano director, tiene que decir quién suscribe el traslado de cargos, debe contener todos los derechos que tiene el investigado, de tener abogado, del expediente, bueno, todos los derechos de interponer los recursos. Es importantísimo que se diga en el traslado de cargos que puede interponer los recursos y cuánto es el tiempo debido para interponer esos recursos. Es importante por ese artículo 121 porque al final del artículo, en el último inciso, indica que cualquiera de las violaciones o a ese artículo o a esas cuestiones que debe contener necesariamente un traslado de cargos puede implicar una nulidad del traslado. Pero bueno, igual les repito, eso uno siempre lo alega montones de cosas que se hacen en un traslado de cargos y muy rara vez dan la razón. La notificación, un mes. Cuando digo un mes, a eso me refería anteriormente con lo de la prescripción. La notificación de un traslado de cargos tiene que ser un mes después de cometida la falta. O sea, se cometió hoy 24 de marzo, el 24 de abril tiene que ser notificado ese traslado de cargos al investigado. Si se realiza una investigación preliminar, entonces, bueno, debe nombrarse a la comisión investigadora antes del mes. O sea, si la falta fue cometida el 24 de marzo, antes del 24 de abril, debe estar nombrada la comisión para hacer la investigación. Nuevamente, ahí mientras hacen la investigación, la comisión investigadora va a emitir un informe. Ese informe se lo comunican al órgano decisor y el órgano decisor tiene un mes a partir de que recibe el informe para hacer la notificación. O sea, todo va en un mes. Igual al final, cuando se emiten las conclusiones, también hay un mes para emitir la propuesta de sanción. Después hay un mes para emitir el acto final. O sea, todo tiene un mes. Ese mes de prescripción significa que transcurrido ese mes, ya no se puede ni investigar,
ni hacer absolutamente nada. Pasó como les indiqué con este caso, que anularon y volvieron a hacer el traslado de cargos, pero lamentablemente ahí sí estaba definitivamente prescrito porque lo hicieron que no me equivoco, 3 de marzo de este año, y la jefatura tuvo conocimiento de los hechos, que lo aceptó en el recurso, tuvo conocimiento de los hechos el 13 de enero, entonces ya tenía chance hasta el 13 de febrero, ya 3 de marzo ya estaba totalmente prescrito para emitir cualquier acto de traslado de cargos o para sancionar. Esto lo pueden ubicar en el artículo 146 de la normativa de relaciones laborales y en el artículo 414 del Código de Trabajo. Dentro de los procesos hay medidas cautelares que se pueden interponer inclusive durante el proceso, antes o durante el proceso. Por ejemplo, en los procesos de hostigamiento laboral y hostigamiento sexual, es muy usual apartar al trabajador del lugar para no entorpecer la investigación o para que no existan intromisiones entre la víctima y el investigado, cuando se trata de hostigamiento laboral o hostigamiento sexual. Pero también hay medidas, o sea, las medidas cautelares son interpuestas en cualquier proceso se pueden poner medidas cautelares donde se le aparte, se traslada de departamento, que no se comunique con la persona que puso la denuncia, que no se comunique con los testigos. Cosas así son las medidas cautelares que se interponen con todos los elementos, ¿verdad? Las medidas se ponen, hay los mismos recursos, hay recursos contra las medidas, si las aceptan o si no las aceptan, tienen recursos ordinarios. Tenemos entre las etapas del procedimiento lo que son los recursos e incidentes. Recursos son como les indiqué, revocatoria y apelación. Recursos de revocatoria y apelación revocatoria significa que el que emite el acto lo puede revocar. O sea, si la persona que emitió el acto de traslado de cargos, si acepta o si considera que efectivamente no está en regla o no está a derecho, lo revoca y hace uno nuevo o lo archiva. Tiene esas dos opciones. Pero es muy importante cuando se hace cuando se realizan los recursos, siempre poner recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Nunca dejar solo la revocatoria, porque si usted pone nada más recurso de revocatoria, nada más lo resolvería el órgano que emitió el traslado de cargos o el acto, y ahí quedó. Ya, usted solo puso revocatoria. Entonces, si usted pone con apelación en subsidio, ese órgano está en la obligación de elevarlo al superior jerarca o al que está más arriba, ¿verdad? Que pueda hacer que ya en una etapa superior acepten que en realidad está mal el proceso y lo decidan anular o archivar, ¿verdad? Pues vienen los incidentes, que hay muchos incidentes de nulidad, el más común es el incidente de nulidad, casi siempre se pone en recurso de revocatoria con incidente de nulidad concomitante. Incidente de nulidad concomitante significa que el incidente va a la par del recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Se supone que los incidentes deben ir con los recursos, o sea, no se puede poner un incidente por separado, pero hay un artículo que ahorita no lo recuerdo, que está en la normativa de relaciones laborales, que dice que dependiendo de la nulidad que se esté pidiendo, se puede poner inclusive sin los recursos. O sea, hay un artículo, no lo recuerdo cuál es, pero sí hay un artículo que indica que cuando hay una nulidad que surge en el lapso del proceso, se puede poner ese incidente sin que exista el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Después están las excepciones previas, que ahí, bueno, tenemos muchas. La excepción previa de prescripción, la excepción previa de cosa juzgada, la excepción previa de falta de competencia, por ejemplo, que la persona que mandó a instruir el proceso o la persona que emitió el traslado de cargos no es la persona competente, porque digamos que un traslado de cargos no lo puede emitir una coordinación, pero lo emite una coordinación. Entonces, eso es una falta de competencia. Actualmente tengo un caso de un doctor que está despedido actualmente y una de las situaciones que se están alegando es que el traslado de cargos lo emitió
una coordinación y la coordinación no tiene competencia para emitir traslados de cargos, tiene que ser la jefatura. Entonces ahí se puede poner esa sección de falta de competencia, se puede poner una litis consorcio, sea pasiva, necesaria, o sea activa, necesaria. El litis consorcio es que, bueno, a usted lo traen como investigado a un proceso, pero usted considera de ahí sí, sí, está bien, de ahí sí, tal vez me tienen que investigar, pero de ahí yo considero que no solo yo cometí la falta, hubo otras personas que también se vieron involucradas. Entonces, te pide, por favor, que se traiga a esas otras personas al proceso. Entonces, la parte activa es cuando es la parte demandante la que está pidiendo que se traiga, y cuando es pasiva es cuando es la parte denunciante. Falta de derecho no es muy usual, en realidad no es muy usual poner faltas de derecho en procesos administrativos, porque eso se usa mucho y se estila mucho, es en la parte judicial, la falta de derecho, pero la falta de derecho cuando se considera que no hay derechos o no existe la debida fundamentación para entablar un procedimiento disciplinario, pero no es muy usual, sinceramente no es muy usual establecer faltas de derechos ni faltas de legitimación, porque casi siempre los procesos, la legitimación es cuando no, la persona no tiene no está, no tiene la capacidad para abrir el procedimiento. Casi siempre los procedimientos los abre la caja, no, casi siempre no, siempre son abiertos por la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, no, casi nunca existen esas excepciones porque casi siempre la caja está legitimada para abrir el proceso como patrono. Diferente sería si usted como investigado el proceso se lo abriera el Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Ahí sí hay una falta de legitimación, porque se cometió una falta en la caja, no lo cometió con el Ministerio de Seguridad, no es su patrono ni es nada para estar legitimado para abrirle un proceso. Pero eso casi nunca se da, eso casi siempre son procesos que se dan en la vía judicial. Las etapas del procedimiento, citación al investigado, muy importante, se cita al investigado se le debe citar con 15 días de anticipación, 15 días de anticipación. Suelen hacerlo menos y una vez inmediatamente el, el, uno puede poner el reclamo para que vuelvan a citar a la audiencia, porque tiene que ser con 15 días de anticipación. Esto porque el investigado tiene que preparar su defensa, hablar con su abogado, hablar con sus testigos, entonces tiene que ser 15 días de anticipación. Esos 15 días, digamos, pongamos un ejemplo, hoy citan a una persona a una comparecencia y la citan para el 24 de abril. Sí, pero resulta que por cuestiones técnicas o por cuestiones de la pandemia o por lo que sea, que se ha dado mucho en esta, suspender las audiencias, por eso la audiencia del 24 de abril se suspende. Entonces, muchos órganos directores suelen pensar que ya no se tienen que cumplir con los 15 días, entonces la próxima convocatoria o la próxima convocatoria de audiencia la hacen con menos días, la hacen con 8, la hacen con 10 días. No, hasta mientras no se haya realizado la audiencia, tienen que darse los 15 días, mientras no se haya realizado la primera audiencia. Una vez realizada la primera audiencia, si hay que hacer otras audiencias, ya ahí sí se puede hacer con 5, 6, 7 días. Pero siempre, mientras no se realice la audiencia oral y privada, tiene que darse los 15 días. Los testigos sí deben ser citados con 3 días, esos sí pueden ser citados con 3 días de anticipación. El desarrollo de la audiencia es una cuestión muy técnica, o sea, primeramente se pasa al investigado, al investigado se le lee la imputación de hechos y conductas, se le debe leer la imputación de hechos y conductas. Eso fue otra situación por la que yo anulé también esa audiencia que tuvimos, porque simplemente le dijeron declaren y no le leyeron ni siquiera de qué las estaban acusando ni nada, ni les preguntaron, siempre hay que preguntarle, usted sabe por qué usted está aquí, todas las etapas que lleva un proceso, si alguien ha estado en una, que espero que hayan estado como órgano director y no como investigados, si estuvieron, espero que hayan salido bien, todas esas etapas que lleva se le dice al investigado, es importantísimo decirle que si va a declarar en ese momento o si no va a declarar, que lo puede hacer en cualquier momento que lo considere necesario, que el hecho de decir que no va a declarar no implica que se le esté culpando de los hechos, simplemente es un derecho constitucional que tiene el investigado de declarar o no declarar, porque es constitucional que nadie está obligado a declarar, ni en su contra, ni de ninguna manera, ¿verdad? Entonces,
Esas son las etapas, se llama a los testigos deben ser juramentados, como les dije, deben juramentarse y declarar sobre lo que conocen. Y una vez concluida la audiencia, si se concluye ahí nomás, ¿verdad? Se reciben todas las pruebas y si en la audiencia queda alguna prueba pendiente, no se puede concluir. Tiene que continuar, es decir, si bueno, no se concluye la audiencia porque queda pendiente una prueba que acaba de solicitar el licenciado Atencio, solicitó una prueba ahí de un documento, entonces tenemos que estar a la espera que llegue ese documento. Una vez llegado ese documento, le comunicaremos para que se refieran al mismo y se dará el tiempo prudencial de 3 días que indica el artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública y el 39 de la Normativa de Relaciones Laborales para emitir el alegato de conclusiones por la parte investigada. El alegato de conclusiones es todo aquello que usted considera por qué usted no es considerado culpable en la falta que se le está investigando. Caso contrario, si se está investigando es un acoso laboral, pues lógicamente la persona que está denunciando por acoso laboral en sus conclusiones va a decir por qué considera que sí es culpable aquella persona y ese alegato va a decir por esto y esto y esto, considero que fui acosado laboralmente o sexualmente por estas y estas razones. Igualmente, la persona que se está investigando va a decir por qué considera que no acosó sexualmente. Entonces, es un alegato que se hace y se debe hacer dentro de los 3 días posteriores a la conclusión de la audiencia oral y privada. 3 días hábiles. Se puede hacer, las conclusiones pueden ser hechas de manera verbal en la misma audiencia o puede ser con escritas, pero por lo general en los procedimientos administrativos casi siempre suelen ser conclusiones que se hacen de manera escrita. El informe de conclusiones lo emite el órgano director. El órgano director va a emitir un informe de conclusiones donde va a decir si se dieron o no se dieron por probados los hechos. Nunca un órgano director puede recomendar ni puede indicar que se sancione ni nada absolutamente. Simplemente va a decir, se hicieron tantos, tiene que hacer un resumen de todos los actos que se llevaron durante el proceso, desde el primero hasta el último, que se nombró el órgano director en tal fecha, que tal día se recibió la apelación del investigado, que se resolvió, que se elevó tal día al órgano decisor, que el órgano, que la parte investigada presentó tal prueba y se dio audiencia, todo un recuento de todos los actos concatenados que se dieron durante el proceso deben estar en ese informe de conclusiones y al final debe determinar hechos probados, se dieron tales y tales hechos probados. Hechos no probados, se dieron tales y tales hechos no probados. Se concluye que efectivamente el investigado cometió la falta de llegada tardía durante 3 días. Se concluye que no se cometió la falta, no se le atribuye la falta cometida. Se concluye que no hubieron elementos, a pesar de que sí se investigó y pareciera que sí, pero no hubo elementos, perdón, necesarios para determinar efectivamente que esa persona cometió la falta. Entonces eso se lo tienen que pasar al órgano decisor y el órgano decisor va a tomar la decisión. Bueno, si se encontró culpable, entonces tomará la decisión y si no se encontró culpable, pues lo archivará. Igual como les dije, el órgano decisor puede apartarse del informe de conclusiones, determinar que efectivamente, aunque el órgano director diga que no se cometió la falta, puede que el órgano decisor diga no, sí, yo considero que sí, voy a continuar con el proceso, no voy a archivar. Entonces, en esos casos, cuando se continúa con el proceso, el órgano decisor va a hacer una propuesta de sanción. Esa no es la sanción. Eso no, eso que dice ahí opcional, no, eso no va, no es opcional. No, eso no es opcional. Lo que es opcional es la oposición, seguro fue que me equivoqué. La propuesta de sanción no es opcional, siempre tiene que haber una propuesta de sanción. Es una propuesta que hace el órgano decisor al investigado. Por ejemplo, le indica que se le propone una sanción de una suspensión de 3 días y igual le va a relatar por qué se le está proponiendo eso. O sea, no tiene que motivar, porque todos los actos deben estar debidamente motivados y justificados. Y al final dice, se le propone una sanción de 3 días de suspensión. Esa propuesta de sanción, perdón, usted puede hacer aquí no es no es una revocatoria ni una apelación, es
oposición a la propuesta de sanción, que eso sí es opcional. Es opcional porque si usted quiere lo hace como investigado, si quiere no lo hace. O sea, si usted quiere, le propusieron una sanción y no hace la oposición, pasan los 5 días y le aplican el acto final donde le dicen que sí, efectivamente, ya queda en firme la sanción. Entonces, por eso es que es opcional la oposición. Esa oposición tiene 5 días el trabajador o el investigado para presentarla ante el órgano decisor y el órgano decisor va a decidir si acepta la oposición a la propuesta de sanción, que casi nunca la acepta porque él fue el que lo propuso y jamás va a aceptar que la oposición, ¿verdad? Pero si no lo acepta, está en la obligación de trasladarlo inmediatamente a la Comisión de Relaciones Laborales del centro de trabajo o a la más cercana al centro de trabajo, si no hubiera en ese centro de trabajo una comisión de relaciones laborales. Esa comisión va a emitir, va a hacer otra vez una investigación. Esa investigación va a llamar a testigos, va a llamar a la parte investigada para que se refiera por qué considera que la falta atribuida no se cometió y que no merece la sanción que se le está proponiendo. Si la comisión determina que efectivamente el trabajador tiene razón, va a emitir una recomendación al órgano decisor y le va a decir, sí, esta comisión determina que efectivamente el trabajador tiene razón, la falta no se cometió o si hubo, perdón, muchos falencias y violaciones al debido proceso que implican que es mejor anular este proceso totalmente y archivarlo para evitar futuras consecuencias como lo es llevarlo a un proceso judicial. Igualmente es recomendativo, el órgano decisor tiene la decisión si acepta o no acepta lo que le está diciendo la comisión. Si lo acepta, bueno, pues lo archiva. Simplemente lo archiva y te terminó el asunto ahí. Si no lo acepta, continúa con el proceso que lleva y tiene que elevarlo. En ese caso, vamos a ver, le va a notificar al investigado que no acepta lo que le está diciendo la comisión y que él mantiene su posición de sancionar. Entonces el trabajador dentro de los 5 días siguientes tiene que solicitarle a la Comisión Local de Relaciones Laborales que eleve ese proceso a la Junta Nacional de Relaciones Laborales que está ya en el edificio CEDESO, que es un conjunto de personas, un órgano bipartito donde hay representantes de todas las gerencias, hay representantes de la parte patronal y hay representantes de los sindicatos. Ciprosimeca tiene 2 representantes allá y ese órgano va a revisar nuevamente el proceso, lo van a llamar a una audiencia al investigado y nuevamente el investigado va a decir todo y por qué no considera, la Junta Nacional va a emitir su criterio y va a recomendar nuevamente al órgano decisor. Nuevamente, recomendar, esas decisiones no son vinculantes, no son vinculantes para la administración y entonces puede que decida continuar, decir, no, me aparto de lo que dice la Junta Nacional y continúo con la sanción. Es importante también decir que a la Junta Nacional no siempre van todos los casos, van casos donde implique más de 3 días de suspensión, o sea, si a una persona la suspenden un día, ya en lo que diga la comisión, ahí quedó, ¿verdad? Entonces es importante eso, que más de 3 días de suspensión es lo que puede ir allá a Junta Nacional. Bueno, luego es muy importante lo que es lo que es las determinaciones de Junta Nacional y ahora más adelante les explico por qué, porque abre un portillo muy importante para ir a un proceso contencioso, que por lo general es contencioso o laboral, pero casi siempre es contencioso. Ahora les explico por qué es importante. El acto final, bueno, el órgano decisor recibe esa recomendación, decide apartarse, decide sancionar y emite el acto final. O caso contrario, decide aceptar lo que dice Junta Nacional, raras veces lo hacen, y decide hacer un acto final donde dice que archiva el expediente. Pero si continúa el proceso y el órgano decisor en el acto final ratifica, porque es ratifica la sanción, entonces ahí nuevamente volvemos otra vez con los recursos. Hay un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y todas las nulidades que usted quiera presentar ahí.
los presentan ese recurso contra el acto final, el órgano decisor en este caso, si es una jefatura, pues va a resolver la revocatoria y el director médico va a resolver eh, la apelación. Si es un director médico, el director médico va a resolver la revocatoria y tendrá que elevarlo al director de redes para que resuelva la apelación. Igual, si el órgano decisor fuera el director de redes, tendrá que elevarlo al gerente médico y así va, ¿verdad? Va en aumento hasta llegar, si es el caso, que nunca ha sucedido al presidente de la República, pero nunca ha sucedido. Entonces ahí se resuelven esos recursos. Si continúa la decisión y se declaran sin lugar los recursos, se ratifica la sanción y se ejecuta la sanción si la hubiere. Es una ejecución que todo tiene que ser nuevamente, le repito, dentro del mes calendario. Algo que se me fue, que es muy importante, por eso lo voy a retomar, en cuanto a la investigación preliminar, eso es muy importante, importantísimo y se me fue. El expediente de la investigación preliminar debe formar parte del expediente principal del debido proceso si lo abren, ¿verdad? Y todas las pruebas que se recabaron durante la investigación preliminar, el investigado tiene derecho de volverlas a escuchar, o sea, tienen que volverlas. Si recibieron testigos, todo tiene el investigado derecho a recibirlo nuevamente, porque en la etapa preliminar el investigado no tuvo acceso a esas pruebas o a esas declaraciones de los entrevistados, porque en las investigaciones no hay testigos, hay entrevistados. Entonces deben necesariamente nuevamente convocar a esa misma prueba al acto al debido proceso en sí para que el investigado tenga derecho a preguntarle, repreguntarle y todo lo demás. Bueno, lo cual les decía continuamos aquí con las etapas. Junta Nacional emite eso, bueno, no importa, el órgano decide no y ejecuta la sanción y suspenden a la persona por 5 días. Cuando vamos aquí, ya la otra etapa que continuaríamos sería el contencioso administrativo. Entonces ahí nos vamos a un contencioso administrativo porque entonces cuando toda la caja dice que no a todos los recursos, el juez vamos a ver si dice que no, porque ya aquí es un juez el que va a resolver el caso. Y sí les digo que la mayor parte de los procesos se le caen a la caja y es donde tienen que pagar los montones de plata en el contencioso. Porque al final el juez sí ve las violaciones al debido proceso, sí ve lo que no se le hizo al investigado bien hecho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hace poco tuve un caso de un investigado que tuvo ahí un problema porque no acudió a una disponibilidad médica y se le abrió un proceso y lo suspendieron, creo que lo suspendieron a ese doctor, si no me equivoco, 5 días. Resulta que se alegó todo lo que se alegó, todo, que no se le siguieron los protocolos que tenían que seguírsele, que no se le llamó durante los 15 minutos que tiene que ser con la frecuencia que dice el protocolo de disponibilidades. Nunca la caja aceptó, nos fuimos al contencioso y para no hacer muy largo el asunto, el juez determinó que efectivamente al doctor se le habían violentado sus protocolos, se le había violentado el debido proceso y a raíz de eso anularon todo el proceso y al final más bien en vez, porque a esa persona a ese doctor le hicieron una suspensión sin goce de salario, tuvieron que devolverle el dinero del goce de salario, tuvieron que eliminar la sanción y aparte de eso, devolverle en el dinero la disponibilidad, que le había tenido que devolverla, y aparte de eso, es algo muy significativo, pero me imagino que los jueces lo hicieron para darle a entender a la administración, cuidado, porque en otra oportunidad sí se le puede conceder lo que pidió, porque ese doctor pidió, creo que fueron 50 millones de daño moral, ¿verdad? Pero bueno, lo que le dieron fueron 100,000 colones, no importa. Pudieron haber sido 1,000 colones, pero por lo menos eso le hace ver a la caja que te da cuidado, que en cualquier momento puede haber un proceso en que en realidad condenen un daño moral de verdaderamente cuantioso y digan que sí, que son 50, 100 millones de colones. Entonces, por eso les digo, es importante lo que determinen las comisiones, más que todo Junta Nacional de Relaciones Laborales, porque es tomado en cuenta. Yo sí siento que los jueces han tomado en cuenta esas recomendaciones y muy importante porque la caja suele decir en los juicios, es que eso es una cuestión recomendativa, pero cuando ellos dicen eso, yo suelo decirles, sí, es una cuestión recomendativa, pero tengan en cuenta a los jueces
que esa Junta Nacional es nombrada por la misma caja. O sea, la misma caja la nombra y por algo la nombra. O sea, no vengan a decir que una comisión o un órgano donde están representados todas las gerencias de la caja no tiene algún peso sobre las decisiones que se deben tomar a nivel interno. Y vamos con los mecanismos, ya para ir concluyendo, los mecanismos alternos del procedimiento disciplinario. Eso es nuevo, es novedoso, es una cuestión novedosa en la normativa de relaciones laborales. Son mecanismos que suponen evitar el congestionamiento de tanto procedimiento disciplinario que se hace, ¿verdad? Porque son demasiados los procedimientos disciplinarios y muchas veces hasta innecesarios. No es posible que le abran un procedimiento disciplinario con todos los gastos que implica, no solo para la caja, sino para este sindicato, tener que ir hasta Guanacaste cuantas veces necesarias por una simple ingreso a un EDUS, a un expediente. Una persona por error, quizás, uno no sabe por qué, tal vez marcó mal un número de cédula y se le marcó sin, estuvo 5 segundos en el expediente y por eso le abrieron un procedimiento disciplinario. Entonces se abren estos mecanismos para evitar ese congestionamiento y esa cantidad de procesos y se solicita ante cualquier notificación, en el momento que le notifiquen una investigación preliminar o un traslado de cargos, la persona inmediatamente puede solicitar que se le aplique un mecanismo alterno o inclusive puede ser durante la audiencia, que la persona llegue a audiencia y diga, no, yo pido que se suspenda la audiencia porque quiero presentar un mecanismo. En realidad yo lo veo efectivo y no lo veo efectivo, pero bueno, en sí hay veces que sí, porque hay veces que hay personas que dicen, no, es que a mí me causa muchos nervios, estrés, vieras que yo les he dicho, pero son faltas de que si usted tiene cómo demostrar que no la cometió, mejor ir al proceso. Sí, pero es que me causa mucho estrés, me enfermo, me da la colitis, me da nervios tener que ir ahí, yo no sé ni qué. Entonces, a veces es bueno. Yo siempre digo que nunca, casi nunca aceptan esta de las medidas alternas, casi nunca aceptan en la suspensión del proceso de prueba, pero yo considero que es uno de los mejores porque no hay ninguna sanción, simplemente usted dice, bueno, suspendan el proceso, denme un tiempo necesario, 6 meses, 4 meses y un año, y si yo no vuelvo a cometer la falta, entonces lo archivan definitivamente, y si durante ese año se vuelve a cometer la misma falta, entonces se reactiva el proceso. Sí, considero que es una de las mejores opciones, pero casi nunca lo aceptan ¿verdad? Porque saben que no tienen ulteriores de sanción. No aplica en materia de acoso sexual ni en daño patrimonial. Como les expliqué, el daño patrimonial es distinto a la responsabilidad patrimonial. La reparación integral del daño solo aplica para faltas de tipo patrimonial, o sea, de daño patrimonial. Cuando usted daña un activo, cuando usted daña alguna cuestión que tenga la institución, entonces usted puede solicitar la reparación integral, que casi siempre es la retribución del valor de lo que se dañó, o puede ser de responsabilidad patrimonial. Tuve un caso de un doctor que le estaban abriendo un debido proceso porque atendió supuestamente a un paciente hace su tiempo, atendió a un paciente que no estaba asegurado. El paciente le llegó a la puerta y el doctor no tiene cuando eso creo que no había ni EDUS ni esas cosas. Entonces el doctor no tiene la obligación de revisar si el paciente está o no está asegurado. Pero le abrieron el debido proceso y entonces patrimonial, de responsabilidad patrimonial. Y entonces el doctor decidió que me dijo, no, yo no voy a ir a un proceso con lo que implica esos enredos y todo eso por una cuestión por pagar una consulta que lo que costaba eran 25,000 colones. Entonces sacó los 25,000 colones y se los dio al director médico y ahí terminó el asunto, ¿verdad? Entonces utilizamos la reparación integral del daño. Entonces él pagó los 25,000 colones y se terminó el caso. El procedimiento abreviado, bueno, es igual como funcionaría en un proceso judicial. Usted acepta que usted cometió la falta, usted dice, sí, efectivamente, ahí sí, yo cometí la falta, yo sí hice eso, pero ya no quiero ir a un proceso, o sea, no quiero ir a un proceso porque no quiero, me da pereza, me da angustia, me da todo lo que usted quiera. Entonces, yo voy a ir a un procedimiento abreviado donde yo sí acepto que cometí la falta, pero a cambio se le pone una sanción menor a la que hubiera tenido. Por ejemplo, si le iban a suspender 15 días, posiblemente lo suspendan 8 días, ¿verdad? Si tenía una sanción de amonestación escrita, tal vez le hagan una amonestación verbal.
Entonces, la idea es evitar el proceso y evitar que la sanción sea más gravosa, ¿verdad? Que la sanción que se le va a hacer al investigado de resultar culpable sea menos gravosa. Este mecanismo tampoco aplica en hostigamiento sexual y daño patrimonial. O sea, cuando es un procedimiento abreviado y hay hostigamiento sexual, no aplica, porque en esa materia no, o sea, no se puede someter a un procedimiento abreviado porque el hostigamiento sexual y el hostigamiento laboral, aunque aquí el procedimiento abreviado en cuestión de materia de hostigamiento laboral sí se puede, ¿verdad? Si la otra parte denunciante acepta. En materia de hostigamiento laboral, si la parte denunciante acepta que se acoja a un procedimiento abreviado, entonces se puede. En hostigamiento sexual definitivamente no se puede porque el hostigamiento sexual hay que investigarlo totalmente, ya no solo por normativa de relaciones laborales, sino por cuestiones de género y ley de la República, los hostigamientos sexuales deben ser investigados. Y en daño patrimonial tampoco aplica el procedimiento abreviado porque hay que pagar. O sea, si usted destruyó un activo, tiene que pagar el valor de lo que vale el activo. Usted no puede decir en un procedimiento abreviado, o dañé una computadora que vale 2 millones de colones o un equipo que vale 50 millones de colones. Me vas a meter un abreviado y si tenía que pagar 50 millones, cóbreme, no cóbreme 25, no, la persona tiene que pagar en el daño patrimonial, tiene que pagar exactamente lo que vale el activo o lo que se vio perjudicado por su negligencia o impericia o culpa o dolo, como quieran entenderlo, pero no aplica. La transacción es un contrato sujeto a nulidades, se puede anular, ¿verdad? Es un contrato donde la transacción, donde hay concesiones recíprocas entre el trabajador y la jefatura. Yo siempre pongo un ejemplo que es el que más se me ocurre, ¿verdad? En el caso de las llegadas tardías, ¿verdad? Suceder aquí en muchas áreas y fuera, rurales, que no tienen parqueo los médicos o los funcionarios. Entonces se llevan hasta 10, 15 minutos dando vueltas por la cuadra o los alrededores, viendo a ver dónde pueden parquear su carro. Entonces llegan tarde, no porque quisieron llegar tarde, sino porque no tienen dónde parquear. Entonces una forma de aplicar esa transacción es, bueno, está bien, apliquemos esta medida, pero transemos. Yo dejo de llegar tarde, pero usted facilíteme un parqueo o facilíteme una forma de que yo pueda estacionar mi vehículo sin necesidad de durar 15 minutos dándole vueltas a la cuadra para poder buscar dónde. Entonces, son concesiones recíprocas, donde el trabajador da y la jefatura. Ambos tienen que dar algo. Ambos tienen que dar algo. No es ganar, ganar, es algo. La jefatura da algo y el trabajador tiene que dar algo a cambio. La formalidad, bueno, es un procedimiento voluntario. Yo siempre que le digo a alguien que si quiere someterse a un proceso de mecanismo alterno o mapa, yo le digo, conste que es algo totalmente voluntario, yo no lo estoy obligando, yo el proceso lo puedo llevar, no tengo ningún problema en llevar un proceso, pero si usted no tiene efectivamente cómo defender un asunto tan gravoso como el que está pasando, mejor es someterse a un proceso donde definitivamente le pueden hacer una amonestación menos gravosa y no te somete al proceso, ¿verdad? Porque hay casos donde definitivamente no hay defensa, donde definitivamente uno dice, no, aquí no hay por dónde defender, es mejor someterse a un proceso alterno y que la persona la sancionen de menos, le den la sanción menos grave, ¿verdad? La solicitud debe ser por escrito, son formalidades muy sencillas. Tiene que tener un medio para notificaciones, por casi siempre, como se hace aquí por Ciprosimeca, casi siempre se ponen los correos de aquí. No debe haber sido sancionado disciplinariamente ni patrimonialmente en los últimos 5 años. O sea que si la persona va a someterse a un mapa, no tiene que haber tenido una sanción durante 5 años. O sea, si ya ha sido sancionado anteriormente por algún proceso y no han pasado 5 años, no puede someterse al mapa. No haber disfrutado en los últimos 5 años anteriores de la solicitud. Eso significa que si usted ya hizo un mapa, digamos, hoy, por una situación que pasó, ya no puede solicitar otro dentro de un año. Tiene que esperar 5 años para que usted pueda someterse nuevamente a un mapa. De ahí la razón que muchas veces son faltas que uno dice, puchica, van a agotar ese comodín o ese
ese recurso en una falta que sinceramente no va a ir más allá de una amonestación explícita si lograran determinarla. Y entonces uno les dice, bueno, sométase voluntariamente si usted lo gusta, pero si no deje ese derecho por si acaso, ¿verdad? Ojalá que no suceda, pero nadie está exento de cumplir tener una falta más grave y que sí implique, por ejemplo, un despido. Entonces ahí sí podría aplicarse y sí, mejor sométase antes que lo despidan. Entonces, este, antes de aplicar un mapa siempre hay que analizar, ¿verdad? Si la falta cometida, bueno, como ya se indicó, no proceden faltas ante faltas de hostigamiento sexual, ya se dijo por qué, ¿verdad? Porque son faltas que deben ser investigadas necesariamente. En caso de acoso laboral, ya les expliqué, sí se puede, pero debe existir aceptación de la parte denunciante o la víctima, ¿verdad? En todos los casos debe existir satisfacción de la persona afectada por la presunta falta, o sea, la administración, por sobre todo la administración, ¿verdad? La administración debe estar satisfecha con lo que la persona está proponiendo como medida alterna, debe estar satisfecha y decir sí o no, porque al final es la que tiene la última palabra. O sea, no es nada ilegal porque muchas veces muchos órganos decisores dicen, Dios mío, y si yo acepto, no es nada ilegal porque está dentro de la normativa. O sea, si está dentro de la normativa es para que el investigado lo pueda proponer. Entonces no es nada ilegal, pero tampoco las jefaturas están en la obligación de aceptar todos los mecanismos o los mapas que se presenten. Por lo general no lo aceptan porque casi siempre, cuando abren un procedimiento disciplinario, casi siempre ya llevan la idea de sancionar al trabajador. No procede tampoco, el mecanismo alterno no procede cuando existe un proceso penal, si ya es una cuestión penal, una malpraxis o cualquier situación de esa, no procede tampoco el mecanismo alterno. Y cuando se hace el mecanismo, se supone que se tiene que cumplir. En caso de incumplimiento, se solicita la apertura del proceso disciplinario y patrimonial o se continúa con el que ya está instaurado. O sea, cuando dice eso se refiere, si se incumple el procedimiento, lo que la persona dijo antes hacen el traslado, entonces la persona propone un mapa. Entonces, si se incumple, se vuelve a abrir el proceso. Pero si fue durante el proceso que la persona lo planteó el mapa, entonces se abre el que ya está instaurado. Bueno, eso sería todo. Yo no sé si quedaron satisfechos con la explicación y todo el relato de las etapas del procedimiento.